Estamos de regreso en Informe Capital y como cada jueves, pues se encuentran con nosotros nuestros colaboradores de Alerta Fake, Miguel Ángel Elorza. Ay, lo del Ángel no me lo conocía tanto. No lo usa. Sí, no. Pues es que casi no lo usa más bien la gente, no sé por qué. Y Alberto Escorcia, bienvenido. Alberto, bienvenidos los dos. Pues a ver, mucha información falsa alrededor de las vacunas. Pero ya lo preveíamos, ¿no? Pensábamos que iba a ocurrir justamente porque había bajado lo que tenía que ver con la información falsa sobre la COVID-19, toda la infodemia sobre la COVID, y empezó a surgir lo de la vacuna, como era de esperarse. Lo que traemos desde Infodemia es el tipo de noticias falsas desde que empezamos el monitoreo en marzo hasta el 30 de noviembre de las vacunas contra la COVID-19. Entonces es interesante porque el 41.3% de las noticias falsas que localizamos en torno a la vacuna tienen que ver con vacunas falsas y se centraban sobre todo en que en Colombia ya había una vacuna, en que en Perú había una vacuna. Luego, el 20.7%, ahí hicimos una categoría, porque siempre que hacemos estos análisis cuantitativos, pues se tienen que crear categorías, y es vacunas asesinas, que decían que la vacuna, por ejemplo, es más grave que la enfermedad y que te iba a matar más rápido que la enfermedad, y también ahí pusimos espías, porque tienen que ver con esas vacunas que aparentemente te iban a meter un chip e iban a espiar toda tu vida. ¿En serio había esa? Las de Soros, que andaban diciendo que Soros andaba metiendo chips en las vacunas que iban a funcionar con la red 5G. Con la 5G y la de Bill Gates, que iba a controlar tu vida y te iba a conectar con Microsoft y casi. Luego un 13.8% vacunas que iban a modificarte el ADN, modificación genética. Es risible, suena inverosímil, pero hay quienes lo creen, lo reproducen y se indignan a partir de esto. El 10.3% vacunas vinculadas a programas sociales, esto es ya una especie de infodemia y un poco de guerra sucia hacia los programas sociales del gobierno, que decían solo van a vacunar a la gente que está inscrita en los programas sociales, lo van a dar a cambio de los programas sociales, y tiene que ver con el camino, y pues ya estamos en el contexto electoral. Exactamente. Y había otro 10.3% de noticias falsas sobre omisión de pruebas en los protocolos, que decían que, por ejemplo, Pfizer no había hecho todos sus protocolos, que Sputnik, en este caso Rusia, no había hecho todos sus protocolos, y el menor 3.4% sobre problemas en los protocolos de investigación. Recordemos que, por ejemplo, cuando hubo una persona que reaccionó a la vacuna de Pfizer, pues inmediatamente se creó toda una ola en torno a eso, y que la vacuna no servía, te iba a enfermar, etcétera. Eso pasa, pues me parece que en todas las pruebas de una nueva vacuna, siempre, ¿no? Para eso precisamente existen las pruebas y de todos los medicamentos. Ahora que, por ejemplo, 2 personas en Inglaterra o en el Reino Unido salieron o resultaron alérgicas a la vacuna, pues es normal, sobre todo cuando se trata de un nuevo fármaco que se va a aplicar a millones de personas. Y en México, por ejemplo, se estuvo diciendo que pues la vacuna causaba alergia y que tuviéramos mucho cuidado. Lo que, si observamos con detenimiento, pues impacta, porque incluso al doctor Hugo López-Gatell alguien le preguntó en la conferencia de prensa vespertina si los mexicanos íbamos a poder elegir qué vacuna nos iban a poner, si la rusa, la de Pfizer, tal y tal. Pero habrá que ver cuántas personas tenemos la capacidad en cuanto a conocimientos, etcétera, para decir mejor esta o la otra vacuna. Y cuántos, la verdad, o sea, en realidad nos preguntamos, quienes tienen hijos, etcétera, ¿qué vacuna le van a poner del sarampión? ¿De qué laboratorio es? Sí, no. Pues no. Pero lo que ocurre es que toda esta infodemia en torno a las vacunas está generando una desconfianza. Y si tenemos tiempo, tengo unos ejemplos de las noticias falsas de esta semana de las vacunas, nada más. A ver, échatelos y nos amplía ahorita Alberto Escorcia. Rapidísimo. Falso que vacuna rusa contra el COVID-19 no funciona en mayores de 60 años. Entonces ya hubo una noticia falsa que estuvo diciendo que la vacuna Sputnik no iba a funcionar en los adultos mayores, que además son la población pues, más vulnerable.
Otra, falso que se excluya de la vacuna de COVID-19 al personal de laboratorios en Acapulco. Esta está una noticia falsa muy dirigida, afirmando que en Guerrero específicamente en Acapulco no se iba a vacunar al personal de laboratorios. La Secretaría de Salud de Guerrero salió a desmentir inmediatamente esto y bueno, la gente que está en los laboratorios son de la primera línea, por supuesto que se les va a vacunar. Y otra más que es muy bonita a propósito de lo que hablábamos, es falso que exista una vacuna experimental de COVID-19 llamada vacuna de Gates. Se afirma que hay una vacuna experimental que está haciendo Bill Gates. Y ya de ahí cualquier cosa que se pueda, que la imaginación pueda catapultarnos, ¿no? Así está lo que sucede en torno a las vacunas. No, bueno, Alberto, ¿tú cómo ves estas fake news que están rodeando todo el tema de las vacunas? ¿Quién las está replicando principalmente? La de Acapulco. Está interesante saber de dónde vino. Sí, justamente en cada estado, en cada ciudad hay grupos que crean desinformación y son con intereses específicos para, digamos, señalar las carencias del sistema de salud, existan o no existan, y son, digamos, operaciones políticas para afectar, ¿no?, a la credibilidad de las instituciones de salud. A mí lo que me llama la atención es que muchos vacíos de información, por ejemplo, ¿cuándo va a llegar la vacuna? Si funciona o no, lastimosamente se llenan con fake news. Y estos grupos de desinformación detectan esos vacíos que tienen que ser mejor explicados para llenarlos con teorías de la conspiración. Pero algo más que me llama mucho la atención es que el tuit más replicado de noticias falsas tiene que ver con una crítica que hace una cuenta falsa, una cuenta que usa la imagen de una gente rubia, diciendo que México gasta más en médicos cubanos que en las vacunas que vamos a tener en el primer trimestre del año que viene. Entonces, veo ahí una intención muy dolosa de desinformar, además una muy mala propaganda, pero sí hay un esfuerzo de desacreditar el esfuerzo que está haciendo el gobierno mexicano pues para traer las vacunas. Y otra de las opiniones que fueron amplificadas, no por su autor, pero sí por cuentas que retomaron ese tuit, es un mensaje de Carlos Elizondo, analista del ITAM, diciendo que México tendría que haber comprado las de Moderna en lugar que las de AstraZeneca y otra empresa que vienen en camino. En lugar de celebrar, digamos, que hay un esfuerzo muy importante de la Cancillería para tener pues, las vacunas a tiempo, digamos que quieren meter opiniones negativas forzosamente para demeritar ese esfuerzo, cuando tendríamos que estar celebrando que México va a tener un lugar privilegiado a la hora de que se distribuya la vacuna, Juan Azul. ¿Elizondo es epidemiólogo también? No, es analista. Entonces, económico. ¿en qué se basa? Para empezar, una información que no es del todo correcta, ¿no? No, porque la Moderna está dentro de las vacunas que están contempladas. Dentro de la terna, pero ¿por qué dice que no debería? Sí, que él ya hizo un análisis sobre el protocolo que tiene que ver con toda la fase de prueba. Pues todo el mundo ahora es experto en vacunas y mañana son expertos en Manjico y después van a ser expertos en otra cosa. Pero lamentablemente hay gente que sí se lo cree, ¿no? Oye, Alberto, ¿pero qué alcance han tenido las tendencias relacionadas con estas fake news? ¿Has podido hacer el análisis de ese movimiento ahí en redes? Platícanos. Claro. Justamente a mí lo que me preocupa es que estos tweets, apenas 1,500 tweets en torno a las vacunas, tuvieron un impacto de 80.660.000 impresiones, es decir, que probablemente ese son el número de lecturas, o sea, prácticamente pues todo el país. Entonces no es cosa menor, o sea, el que estén diciendo el tema de los médicos cubanos, lo de Acapulco, lo que hemos estado viendo con Miguel, sí ha tenido un alcance muy importante porque la gente está a la expectativa. Y entonces es hasta criminal propagar rumores u opiniones a la ligera. Los que lo hacen deben entender que ponen en riesgo, ¿no?, la credibilidad de las vacunas, pero también la salud de las personas, porque estos tweets apenas 1,500 tuvieron más de 80 millones de lecturas aproximadamente. Y eso es muy grave y es algo que no había visto en otros temas. En otros temas suelen ser menores las impresiones, pero en este caso son un poco más de 80 millones. Es un número muy importante, es decir, la gente sí está pendiente y es criminal que se estén propagando rumores ante una necesidad de información, ¿no?, de cómo se van a aplicar y cómo se van a conseguir las vacunas. Eso es lo que me parece muy grave, Azul. Oye, Alberto, ¿y traes otros temas también? Temas
que tienen más que ver con el ámbito de lo político, aunque eso también se politice, lo de las vacunas, pero hay otros que han sido el centro del debate en la semana. Joe Biden. Claro, pues justamente la felicitación que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador a Joe Biden una vez que el colegio electoral pues emite su decisión. Hubo dos caricaturas de dos moneros, uno de Magú, de la jornada, y otro de Monero Hernández, pero que están, digamos, encontradas, ¿no? Porque tienen comunidades muy distintas. Y este choque de opiniones entre los que simpatizan con Magú y con el Monero Hernández generaron la discusión en un trending topic, ¿no? Que era AMLO Biden. Y lo que dice básicamente el Monero Magú tiene que ver de cómo AMLO decide felicitar a Biden al mismo tiempo que lo hace Putin, y dice al mismo tiempo que lo hacen presidentes autoritarios y populistas. Y por el lado del Monero Hernández, él se burla de cómo Biden, supuestamente dice en su cartón, primero me felicita y luego me agrede al nombrar a Esteban Moctezuma como embajador de Estados Unidos. Pero aquí lo interesante es que estas reacciones fueron totalmente orgánicas. Creo que es la primera vez que sin usar bots hay un diálogo y hay un enfrentamiento de opiniones, pero totalmente orgánico de dos posiciones muy encontradas. Y esta tendencia tuvo casi 93 millones de impresiones. Es decir, es interesante cómo la declaración del presidente se convierte en estos dos cartones, y estos dos cartones son los que generan la conversación. Y esto es un fenómeno de comunicación muy interesante, ¿no? De cómo se van transformando los materiales en diferentes formatos. Y pues bueno, al final vamos a ver un duelo entre moneros, a ver quién gana entre Magú y Hernández. A ver qué pluma es más poderosa de ambos. Finalmente, Miguel, se desmintieron noticias de la Ciudad de México que tienen que ver con mercados y con saturación de hospitales. Es muy importante decirlo, la infodemia mata. Estuvo circulando un video que afirmaban varios comunicadores, incluso que había aglomeración de personas en mercados de Ciudad de México. Se trataba de un mercado en Venezuela. Se afirma que los hospitales de la Ciudad de México están al 100% de la capacidad. Hay una ocupación alta, tenemos que extremar precauciones, pero veamos la conferencia donde se dan los datos exactos. Exacto. Así es. No es el 100%. En este momento, de hecho, nos dicen que es el 78%, ¿no? Ahí está. Pues Miguel, con esto nos despedimos. Muchas Alberto, gracias. Buenas noches. Miguel, Gracias. Miguel Ángel, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Hasta luego.